jóvenes, bienvenidos al curso de Análisis Estructural 1. Soy el maestro Benjamín Flores y les estaré impartiendo este curso. Bueno, vamos a iniciar con un poco del proceso de diseño y la relación que existe entre el análisis y el diseño. Entonces, la relación que existe entre análisis y diseño es que este es un proceso iterativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tomar ciertas hipótesis para poder hacer nuestro análisis. El análisis nos arroja ciertos resultados con el cual procedemos al diseño de los elementos. Y si el diseño de los elementos no es satisfactorio, entonces regresamos nuevamente al análisis, hacemos ciertos cambios y volvemos a regresar al análisis. Entonces, cada iteración nos aporta información nueva, información que vamos a utilizar para volver a hacer los cambios y seguir con este proceso hasta optimizar nuestro modelo. Entonces, este proceso iterativo va a continuar hasta que el análisis nos indique que no hay que hacer cambios, que ya cumplimos con los requisitos del reglamento, que los elementos están bien diseñados. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues vamos a ver cuál es el procedimiento, ¿no? Todo inicia con un diseño conceptual. ¿A qué nos referimos con un diseño conceptual? A que todo inicia con la necesidad del cliente. El cliente llega a nosotros, nos dice cuál es su necesidad y de ahí nace nuestro diseño conceptual, ¿sí? Entonces, el proyectista considerará todas las distribuciones y sistemas estructurales que pueden satisfacer ese proyecto, ¿sí? En esta etapa, los detalles son casi esquemáticos, no tenemos dimensiones reales, es nada más ver, a ver, esta es la necesidad del cliente, estos son los sistemas estructurales que van a satisfacer esa necesidad. Después sigue el diseño preliminar. ¿A qué nos referimos con el diseño preliminar? A que en esta etapa vamos a seleccionar del diseño conceptual o de todas las ideas que tuvimos inicialmente los sistemas estructurales que parezcan más interesantes para resolver esta problemática o para resolver esa necesidad del cliente. Entonces, aquí es donde empezamos con el dimensionamiento de los componentes principales de nuestra estructura. ¿Cuáles son los componentes principales? Pues tenemos que entender el comportamiento estructural, conocer las condiciones de carga. Aquí es donde ya vamos a ver bajo qué cargas va a estar nuestra estructura, cargas gravitacionales, cargas de sismo, cargas de viento, que son cargas accidentales, de lluvia, de nieve, dependiendo dónde estemos construyendo o dónde estemos idealizando esta estructura, ¿sí? El análisis de los diseños preliminares es el siguiente paso. Ya definimos los diseños preliminares, entonces ahora vamos a proceder al análisis de estos diseños. Aquí no conocemos con precisión las cargas finales que van a actuar. Vamos a utilizar valores estimados de las cargas para realizar el primer análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no tenemos dimensiones definidas de nuestros elementos, entonces vamos a proponer unas dimensiones iniciales, vamos a proceder al análisis, entonces las modificaciones que se hagan de las dimensiones de los elementos nos van a repercutir en las cargas muertas del mismo elemento. Por lo tanto, no conocemos con exactitud las cargas finales que estarán actuando sobre nuestra estructura. Procedemos a la evaluación de los diseños preliminares. Esto es, ¿qué vamos a considerar aquí? El costo del diseño preliminar que estamos proponiendo, la disponibilidad de materiales que vamos a tener en esa región. ¿Por qué? Porque también tenemos que adaptar nuestros diseños a los materiales locales. ¿Por qué? Porque sale muy costoso llevar materiales de una zona a otra. Por más eficiente que veamos la estructura, pues hay que ver con qué materiales contamos en la zona y aprovecharlos para utilizarlos. La apariencia,
Es algo muy importante también la apariencia de nuestra estructura. ¿A qué nos referimos con esto? No porque el análisis nos arroje un resultado correcto de ciertos elementos, también nuestra estructura tiene que ser segura a la vista de nuestro cliente, que a la hora que van a ingresar a ese edificio o esa estructura que estamos nosotros proponiendo, pues la apariencia les dé seguridad de que está bien elaborado. También el costo de mantenimiento. O sea, el costo de mantenimiento de una estructura también repercute en qué diseño vamos a tener. ¿A qué nos referimos? Que a lo mejor una estructura de acero requiere un mayor mantenimiento para que no se oxiden los elementos, o protección contra la corrosión que a lo mejor alguna estructura de concreto. Y también algo muy importante, los tiempos de ejecución. Es más rápido una ejecución de una estructura de acero a una ejecución de una estructura de concreto, pero también es más costosa una estructura de acero que una estructura de concreto. Entonces, la siguiente etapa ya es la fase final del diseño o del análisis y del diseño. En esta etapa ya vamos a hacer ajustes menores a la estructura. ¿Para qué van a hacer esos ajustes? Para mejorar economía, para mejorar la experiencia, ver dónde podemos seguir optimizando. También ver si es viable el tiempo que vamos a invertir en seguir optimizando esta estructura, porque si le vamos a invertir mucho tiempo y no vamos a lograr una economía notable, pues no tiene caso, ¿sí? Entonces también vamos a estimar cuidadosamente ya las cargas muertas. ¿Por qué? Porque ya tenemos las dimensiones finales de nuestros elementos, por lo tanto ya vamos a poder conocer con mayor exactitud las cargas muertas finales que van a actuar, y también conocer si dentro de alguno de nuestros requerimientos por parte del cliente es de que, a ver, en este punto es necesario que vamos a tener equipos de aire acondicionado. Entonces son cargas puntuales que tenemos que considerar a la hora de estar haciendo el diseño. Entonces aquí también vamos a evaluar la resistencia y la rigidez de la estructura, que sean las adecuadas. Sabemos que van de la mano, tanto la resistencia como la rigidez. Resistencia y capacidad de servicio. Entonces, las estructuras las tenemos que dimensionar para que no fallen, ni se deformen excesivamente, porque si tenemos una deformación muy excesiva, bajo cualquier condición de carga, ya sea accidental o permanentes, las condiciones de carga que estén actuando, pues va a fallar nuestra estructura. Entonces, aquí podemos observar en estas imágenes algunas fallas en algunas columnas, fallas por cortante, fallas por compresión, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a tratar de evitar son estas fallas en nuestra estructura. Entonces tenemos que hacer una estructura resistente y con capacidad para las cargas en servicio que van a estar actuando sobre la misma. Siempre vamos a diseñar con una capacidad más grande que la requerida para soportar las cargas de servicio previstas. O sea, siempre vamos a tratar que nuestro diseño esté un poquito más, aguante un poquito más de las cargas que estimamos que van a estar actuando. También debemos de asegurar que la estructura tenga suficiente rigidez para operar funcionalmente bajo todas las condiciones de carga, ¿sí? Aquí en la imagen podemos observar una viga que se ensayó a la flexión hasta el punto de falla. Ahí podemos observar cómo aparecen unas grietas y empieza a fallar. Vamos a empezar a revisar los sistemas estructurales básicos, ¿sí? Vamos a empezar con los tendones y cables de suspensión. Estos elementos son miembros cargados axialmente en tensión. O sea, los tendones y los cables, la principal carga que soportan son cargas axiales, pero en tensión. Son elementos con secciones transversales muy pequeñas, son muy flexibles
y vibran con cierta facilidad bajo la aplicación de las cargas. Por lo tanto, el reglamento tiene ciertas limitaciones más estrictas para este tipo de elementos. Las relaciones de esbeltez, que nosotros sabemos que es la longitud del elemento entre su radio de giro, ¿sí? ¿Qué es el radio de giro? Pues el radio de giro es la relación que existe, o es la raíz cuadrada de la inercia de nuestro elemento dividida entre el área de la sección transversal de nuestro elemento. Entonces, la I es el momento de inercia y el A es el área del elemento. El siguiente elemento estructural que vamos a analizar son las columnas. Son miembros cargados axialmente, pero estos soportan en su mayoría cargas en compresión, ¿sí? Entonces, la capacidad de un miembro en compresión es una función de su relación de esbeltez. ¿A qué nos referimos? A que en otro curso ya vimos que las columnas van a fallar bajo algún pandeo. Ya obtuvimos la fórmula de Euler, que implica de cierta manera una relación de esbeltez de las columnas, ¿sí? Si las columnas tienen una relación de esbeltez muy grande, pues quiere decir que la longitud es muy grande con respecto a su radio de giro. Entonces esto nos dice que es un elemento esbelto y fallará principalmente por pandeo. Si nuestra relación de esbeltez es pequeña, esto quiere decir que la longitud es pequeña en comparación al radio de giro de nuestro elemento, entonces es un elemento corto y va a fallar por exceder la resistencia. O sea, nos va a resistir mucho, no se va a pandear, pero pues va a fallar por exceder la resistencia del elemento. El siguiente elemento estructural son las vigas. Las vigas son muy comúnmente utilizadas. Su principal forma de trabajo es acorte y momento flexionante generado por cargas en su mayoría perpendiculares a su eje transversal. Entonces tenemos una viga simplemente apoyada, vamos a revisarla, le aplicamos una carga P. Esta carga va a hacer que nuestra viga se flexione de la siguiente manera. Entonces, si realizamos un corte en este punto, dibujando nuestro diagrama de cuerpo libre de ese punto, tenemos la sección de la izquierda. Para que esto esté en equilibrio, pues necesitamos dibujar las direcciones positivas tanto de nuestro cortante como de nuestro momento, que eso ya lo vimos en otros videos, cómo se determina. Vamos a dibujar nuestro diagrama de esfuerzos axiales de ese corte que hicimos. Entonces, bajo esta carga, en la parte inferior vamos a tener esfuerzos axiales de tensión y en la parte superior esfuerzos axiales de compresión. Entonces nos generan dos triangulitos, uno con fuerzas a compresión y otro con fuerzas a tensión en la parte inferior. Entonces, si nosotros sacamos estas áreas, vamos a concentrar nuestra fuerza, sería nuestra fuerza concentrada a tensión en este punto y nuestra fuerza concentrada a compresión. Y pues la distancia entre estas fuerzas la vamos a conocer como con la letra D, o sería nuestro brazo de palanca entre ellas, ¿sí? El siguiente elemento son las armaduras. Las armaduras son muy utilizadas para soportar grandes claros, ¿sí? Todos los miembros de una armadura, para que trabaje de una manera eficiente, tienen que estar bajo cargas axiales, ya sea a tensión o a compresión, pero debe de trabajar bajo cargas axiales. Entonces, los elementos estructurales compuestos por barras esbeltas, cuyos extremos se suponen conectados a los nodos por medio de pernos sin fricción. ¿Esto para qué? Es para no generar los momentos, sino que todas las fuerzas se transmitan, sean axiales, tensión o compresión. La carga se aplica únicamente en los nodos. ¿Por qué? Porque si aplicamos la carga entre un nodo y otro en nuestro elemento, pues va a ser una viga. Vamos a aplicarle
fuerzas a flexión, o sea, no va a trabajar no va a trabajar nada más bajo fuerzas axiales. Entonces, generalmente siguen patrones triangulares, que ya vimos que el triángulo es por naturaleza nuestro elemento más rígido. Entonces, en su mayoría las armaduras siguen este tipo de patrones. Tienen mucha resistencia en su plano y muy poca resistencia para cargas perpendiculares a su plano. ¿Por qué? Porque las armaduras son elementos muy peraltados, entonces bajo cargas en este mismo plano son muy resistentes, pero si existiera una carga perpendicular a este plano, pues sería muy fácil de que esto se flexione de esa manera por su poca rigidez en ese sentido. El siguiente sistema estructural son los arcos. Son miembros curvados, esforzados intensamente a compresión directa. ¿Cuál es la principal característica de los arcos? Que todo el arco tiene que estar actuando bajo cargas a compresión para que sea funcional el arco, si no, pues en algún momento se va a caer. Entonces, desarrollan esfuerzos a compresión bajo su propia carga muerta, es que su propio peso genera ese esfuerzo a compresión. Hay que darle forma al arco de manera que la resultante de las fuerzas internas en cada sección pase a través del centroide, o sea que toda la fuerza sea a través de su centroide para no provocar esfuerzos. Si no pasa a través del centroide, vamos a tener una excentricidad, y aparte de los esfuerzos axiales vamos a tener esfuerzos flexionantes. Entonces, para cierta altura y cierto claro, bajo un sistema específico de fuerzas, solo existe una forma de arco en la cual se cumple el punto anterior. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro arco, tenemos nuestro arco dibujado. Entonces esto quiere decir que la resultante debe de ser en la dirección que va nuestro arco. Entonces, para cuando estemos diseñando el apoyo, se puede decir, esto lo vamos a descomponer en su fuerza vertical, en este caso iría hacia abajo, que sería la fuerza Fy, y en su fuerza horizontal, que sería la fuerza Fx. Los cables. Los cables son miembros flexibles esforzados en tensión bajo cargas transversales. Esto es diferente a los tendones que vimos. O sea, la carga en los cables es transversal a la dirección del cable. Entonces estas cargas producen esfuerzos axiales, pero por cargas transversales. Son elementos delgados, son elementos muy flexibles, compuesto por un conjunto de alambres de acero de alta resistencia. Si observan, pues son elementos que son tejidos, entonces son varios alambritos. No posee nada de rigidez a la flexión, o sea, no podemos tener ninguna resistencia a la flexión en los cables. Solo pueden transmitirse esfuerzos de tensiones directos. Tienen la capacidad de soportar grandes cargas de estructuras de claros largos en forma más económica que la mayoría de los otros elementos estructurales. Hemos visto que últimamente se han hecho algunos puentes con claros muy largos, pero parte de esta estructura pues, es puentes colgantes, ¿sí? O sea, están soportados por cables para poder tener ese claro tan grande. Entonces, bajo su propio peso, adoptan la forma de una catenaria. El siguiente elemento estructural básico son los marcos rígidos. Los marcos rígidos ya viene siendo una pequeña combinación entre una viga y una columna. Son elementos esforzados por carga axial y momento, o sea, están actuando los dos tipos de cargas. Son estructuras conjuntas rígidas. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando estemos analizando los marcos. Vamos a ver a qué nos referimos con conjuntas rígidas. Transmiten carga axial y momento
para que una junta sea rígida no debe de cambiar el ángulo de los elementos que se unen en la junta después de la aplicación de la carga, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros tenemos, esta es nuestra columna, esta es nuestra viga, entonces la conexión que tenemos aquí entre estos dos lápices, pues a la hora de aplicar una carga siempre va a ser con un ángulo de 90 grados, o sea, le aplicamos una carga aquí y esto se va a deformar, pues se va a deformar de esta manera, ¿sí? Entonces nosotros ya vimos todos los elementos básicos. Las estructuras más complejas que existen, pues es una combinación adecuada de estos diferentes elementos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que bajo cierta demanda de cierto proyecto, pues yo voy a determinar, aquí necesito unos cables, aquí necesito una viga, aquí necesito unas columnas. Entonces las estructuras más complejas es una combinación de todos estos elementos. Ahora bien, imagínense hacer todo esto a mano, o sea, la cantidad que se necesita. Por eso ya existen programas que nos ayudan bastante con analizar este tipo de estructuras. Entonces el análisis de ciertas estructuras era un procedimiento largo y tedioso hasta finales de la década de 1950. Imagínense, para poder analizar una estructura, la cantidad de ingenieros que tenían que estar ahí en una oficina o dentro de un espacio muy grande para poder analizar todo esto a mano. Entonces, una estructura con muchos miembros, una armadura tridimensional o una tridilosa, llevaría varios meses de tiempo de un equipo experimentado, ¿sí? Para que estén revisando elemento por elemento, ver que sea el adecuado. Entonces surgen los programas para poder analizar todas estas estructuras complejas. Entonces estos programas están basados en un análisis de primer orden. Para poder hacerlo, esto nos optimiza muchísimo tiempo a la hora de estar haciendo los análisis y los diseños. Entonces, tienen dentro de estos programas, consideran un comportamiento elástico lineal del material. Las fuerzas en los miembros no se ven afectadas por las deformaciones que ocurren en los miembros. Entonces, que las columnas no sufren reducción de rigidez flexionante a causa de las fuerzas de compresión. Y con esto terminamos este primer tema, esta primera unidad. En un siguiente video les mostraré brevemente cómo se elabora una memoria de cálculo de algún proyecto, para que vean cómo se debe de estructurar. Espero les haya servido este primer video. Es una clase introductoria para el análisis de las estructuras. Espero les haya servido. Cualquier duda, sugerencia, la pueden dejar aquí en los comentarios. Los estaremos respondiendo todos y cada uno de ellos. No olviden darle su like. Es totalmente gratis. Suscríbanse al canal para que las notificaciones de los siguientes videos que estaremos subiendo les lleguen oportunamente y los puedan estar viendo. ¿Sale? Espero les haya servido. Hasta la próxima.